Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el contenido que tiene que ver con funciones trigonométricas y ahora vamos a ver qué sucede cuando nos piden más de uno de los elementos de un triángulo rectángulo, ya sean dos lados, dos ángulos o bien uno y uno, etcétera. Vamos a ver cómo, de qué forma podemos calcularlo, ¿sí? Tenemos la siguiente indicación. Dice calcular la medida del segmento AC y del ángulo beta. ¿Esto qué quiere decir? Significa que ahora, además de el segmento AC, ahora también quiero conocer lo que es el ángulo beta, ¿sí? Para poder trabajar esto, pues vamos a identificar los elementos que tenemos dentro de nuestro triángulo, no sin antes tomar en cuenta que vamos a ocupar nuestras funciones trigonométricas, que siempre es bueno tenerlas como referencia. Entonces, si este es nuestro ángulo de referencia, el ángulo beta, significa que en la parte de enfrente siempre nosotros vamos a tener lo que es el cateto opuesto, que en este caso mediría 10 centímetros. Frente al ángulo recto, siempre nosotros vamos a encontrar la hipotenusa, que en este caso mide 22 centímetros. Y por último, el segmento AC pues sería nuestro cateto adyacente. Bien, como nosotros queremos conocer el ángulo beta, ¿sí? Y los únicos dos datos que conocemos es el cateto opuesto y la hipotenusa, pues tenemos que analizar entonces cuál de las funciones nos va a servir para poder trabajar con él. Entonces, ¿cuál de las funciones trigonométricas contempla al cateto opuesto y a la hipotenusa? En este caso, estaríamos hablando que ese cateto sería, perdón, esa función que nosotros tenemos que utilizar sería la función seno, ¿sí? Si nosotros vamos a trabajar con ella, entonces sustituimos y me quedaría seno de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Si sustituimos los datos, ahora nos quedaría, ¿sí? Seno de beta es igual al cateto opuesto que mide 10 centímetros entre la hipotenusa que mide 22. Una vez que ya tenemos sustituido, empezamos a realizar los cálculos. Realizamos la división y me quedaría seno de beta es igual a 0.454. Por último, para yo conocer el valor de beta, pues tengo que realizar o aplicar la función inversa. Por lo tanto, aplicaríamos y me quedaría beta es igual al inverso de seno de 0.454. Hacemos el cálculo en nuestra calculadora o en alguna tabla trigonométrica y encontraríamos que nuestro ángulo beta mide 27 grados. Por lo tanto, ese sería el valor que tiene nuestro ángulo beta, que es el primero que nosotros estábamos buscando. Bien, esa sería la primera parte. Ahora, ¿qué pasa? Para continuar con el problema, ahora ya sabemos que beta vale 27 grados. ¿Qué me falta conocer? El segmento AC. Aquí nosotros vamos a tener varias opciones. De acuerdo a los elementos que ya conocemos de nuestro triángulo, ¿sí? Podemos nosotros decidir. Nuevamente, si identificamos correctamente nuestros lados, ya sabemos que si este es mi ángulo de referencia, enfrente tengo el cateto opuesto. Enfrente al ángulo recto, la hipotenusa. Y por último, el cateto adyacente. Ahora, si seleccionamos, entonces ahora yo voy a empezar a utilizar mi ángulo de referencia, ¿sí? Enfrente tengo el valor que es 10 centímetros y por este lado, ¿sí? Tengo lo que es el 22 centímetros y acá es el cateto adyacente. Si yo quiero ocupar, por ejemplo, aquí la función coseno, ¿sí? Coseno, si lo analizamos, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces significa que el cateto adyacente es la incógnita que yo tengo y la hipotenusa, ese dato sí lo conozco. Entonces me quedaría coseno de 27 grados es igual a cateto adyacente, que es lo que no conozco, entre 22, que es lo que vale la hipotenusa, ¿sí? Una vez que obtenemos esto, aplicamos coseno de 27 grados y obtenemos 0.891 es igual a cateto adyacente sobre 22. Despejamos el 22, lo pasamos del otro lado del igual y pasaría multiplicando y me quedaría 0.891 por 22 y eso es igual a el cateto adyacente. Realizamos la multiplicación y obtendríamos que el cateto adyacente tiene un valor de 19.602 centímetros. Ese sería por un lado el primer camino. Pero ¿qué pasa si en lugar de ocupar la hipotenusa, que es la que vale 22 centímetros, yo quiero utilizar el cateto opuesto? ¿Se puede? Y sí, es posible. Uno puede decidir cuál de los dos caminos quiere ocupar. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ocupar el otro? Lo que aquí sucedería es lo siguiente. Como yo quiero ocupar el cateto opuesto,
¿sí? Y el lado que yo quiero conocer es el cateto adyacente. ¿Cuál de las funciones trigonométricas tiene esas funciones? Y pues sería la función tangente. Entonces, si sustituimos, me va a quedar tangente de 27 grados, porque es mi ángulo que estoy trabajando como referencia, y ese es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituimos los datos. El cateto opuesto sabemos que vale 10 y el cateto adyacente es mi incógnita. Entonces me quedaría tangente de 27 grados es igual a 10 sobre cateto adyacente. Una vez que lo tengo, ahora vamos a obtener cuánto vale la tangente de 27 grados. Y obtenemos que vale 0.509. Esto es igual a 10 entre cateto adyacente. Comenzamos a hacer el despeje. Cateto adyacente está dividiendo, pasaría multiplicando. Y me queda 0.509 por cateto adyacente es igual a 10. Por último, tengo que obtener el valor de cateto adyacente. Hay que despejarlo. 0.509 está multiplicando, pasaría dividiendo. Y me va a quedar 10 entre 0.509. Realizamos la división y por lo tanto obtenemos que el cateto adyacente vale 19.646 centímetros. Si observan, en ambos lados tenemos el mismo resultado, una pequeña variación por los decimales que se están discriminando, pero a final de cuentas 19.6 centímetros. Y con esto podríamos obtener los valores que estábamos buscando. Espero que les haya quedado claro y que sea un claro ejemplo de cómo se puede trabajar este contenido. Sigo invitándolos, por favor, si les gustó el video, suscríbanse, compartan y sigan haciendo creciendo este pequeño proyecto que estamos iniciando. Gracias, adiós.